El tema le titulé al día de hoy expectativas peligrosas. Expectativas peligrosas. En un castellano más sencillo, la palabra expectativa quiere decir esperanza. Tener esperanza, tener confianza, tener fe en algo. Todos los seres humanos tenemos expectativas, pero muchas veces nuestras expectativas están mal ubicadas o están desmedidas. Y por tener expectativas mal ubicadas y desmedidas, llegamos a sufrir muchas cosas en la vida. En una ocasión, aprendí de los labios de una mujer que para mí es emblemática y a la que quiero imitar, que es la pastora Vani, la esposa del pastor David. Ella no es una persona que habla, muy poco habla, poquísimo, habla bien poco. Pero cuando habla, yo la escucho, porque lo que va a hablar realmente ha impactado mi vida. Y en una ocasión ella dijo la siguiente frase. Decía ella: nadie me decepciona, porque yo no espero nada de las personas. Cuando escuché eso, analicé y debo confesar que para mí fue un impacto en ese entonces, porque yo sí era una persona con muchas expectativas acerca de las cosas, acerca de las personas, acerca de las circunstancias. Y tuve algunos resultados de tener malas expectativas. Encontré también esta frase puesta de otra manera. Decía: el que nada espera, nunca será decepcionado. La verdad que cuando uno tiene expectativa desmedida en personas o en circunstancias, en trabajos, en lo que usted quiera, cuando uno tiene expectativa desmedida, usted se va a encontrar con algunos problemas en su vida. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos de problemas que pueden venir a la vida del creyente cuando espera demasiado. Número 1, sus resentimientos van a ser más profundos de lo normal. Va a tener rencores, no rencores momentáneos, sino rencores a largo plazo. A largo plazo. También cuando una persona tiene expectativas demasiado grandes de otras, forma dentro de sí algo que es una intolerancia social. No puede ver defecto en las personas, no puede ver que la persona falla, porque automáticamente se siente decepcionada, defraudada y desarrolla una intolerancia social hacia la gente, ¿no? También es una persona hipersensible. Cualquier cosa, el más mínimo gesto, el más mínimo gesto en la cara, gesto en el cuerpo, todo lo ofende. Y también cuando una persona, por ejemplo, tiene demasiadas expectativas, por ejemplo, en un trabajo, que piensa que ese trabajo lo va a tener para toda la vida, que siempre le va a ir bien, que le van a pagar cada vez mejor, son las personas que adquieren deudas a más largo plazo, deudas imposibles de pagar. La verdad es que tenemos que manejar este tema de la expectativa desde un balance sano, saludable. Y una de las cosas que a mí me entusiasma de la lectura de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da el balance perfecto de cómo manejar estos temas en la vida. Porque no estoy aquí para decirle a usted que se vuelva paranoico y que comience a desconfiar de todas las personas, comience a ser una persona con mucho, que no espera, digamos, nada de nadie y se vuelve bastante paranoico y hostil en este tema. Pero la Biblia nos da el balance perfecto, cómo debemos de esperar, cómo debemos de manejar las expectativas. Salmo 146, verso 3, déjeme empezar por ahí. La Biblia dice, en primer lugar, muchos pasajes, muchas veces,
que no es saludable, no es sano nunca poner todas sus expectativas, especialmente las expectativas de salvación, en una persona. No podemos decir, esta persona a mí me va a salvar, esta persona es la que me va a sacar de mi problema. Miren lo que dice Salmo 146, verso 3, dice, no pongan su confianza en los poderosos, ni en ningún, diga conmigo, en ningún mortal. ¿Por qué? Porque no pueden salvar. Muchas veces la gente no nos salva o no nos saca del problema, no es porque no quieran, sino porque todos los seres humanos estamos limitados y a veces uno, aunque quiera, no puede. Y entonces uno viene y está con aquellas expectativas de X o Y persona para X o Y circunstancia, y cuando no vemos la reacción que nosotros esperamos de la gente, entonces nos frustramos. Creemos que es que no nos quieren, que es que nos rechazan. Y muchas veces también pasa aún en cosas sencillas, en las relaciones sociales. Tal vez uno tiene una expectativa de que cuando se va a encontrar con una persona, esa persona lo va a saludar a uno con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y de repente uno se encuentra con la persona y la persona con coste le dice hola. Y entonces como la expectativa de uno estaba aquí y la reacción, la realidad que pasó fue otra, entonces uno siente que sufrió un rechazo de alguien. Por eso es que muchas veces tenemos que tener expectativas realistas. Hace muchos años recuerdo que una persona que yo no conocía, esto es cuando estábamos en Osana Central, no conocía, me doy cuenta que estaba sumamente resentida conmigo. Yo no la conocía, ¿verdad? Cuando las iglesias pasan de los 500 miembros, es difícil que un pastor conozca a todas las personas, ¿ya? No es que uno no las quiera conocer, sino que uno tiene sus limitaciones, no se puede aprender todos los nombres, todas las fechas de cumpleaños. En ocasiones yo me encuentro personas, digamos, en el supermercado y no sé si son de aquí de la iglesia o son de Osana Central, me confundo. Pero esta persona tenía una alta expectativa sobre mí. Tenía una expectativa de que yo iba a venir, que la iba a saludar con entusiasmo, pero cuando yo me la encuentro, número uno, no la reconozco. No la conozco. Y número dos, yo andaba con tremendo dolor de cabeza ese día en particular. Entonces, quizás el encuentro que ella esperaba conmigo tenía ciertas expectativas y yo no le di para nada a sus expectativas. Entonces ella agarró un profundo resentimiento hasta un grado que un día ella me confronta y me dice, yo me voy a ir de la iglesia porque usted me hizo este y este desaire. Y yo estoy ahí en mi cabeza repasando primero en mi memoria dónde la he visto, en dónde es, de dónde la conozco. No lo encontraba. Y por último, ella me relata el momento y el lugar donde yo me encuentro con ella y que yo no fui tan efusiva como ella quería. Y me remonto a ese momento y me doy cuenta que en ese momento yo estaba con la presión, yo padezco mucho de la presión baja, que estaba con la presión baja y probablemente mi cara no era muy amistosa. Entonces yo me doy cuenta de que muchas veces la gente, nosotros todos aquí, podemos tener expectativas irrealistas. Y la Biblia dice, no pongan sus expectativas, su confianza, dice, en los poderosos. Y mira, siempre me encanta este adjetivo en estas traducciones. Dice, ni en ningún mortal. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque no pueden salvar. A veces no es que uno no quiere, a veces es que uno no puede. Uno también es un mortal. Muchachas que ponen sus expectativas en novios, creyendo que ese es el que les va a dar la historia de felices para siempre. Y usted no sabe cómo es la persona. O tal vez conoce a una muchacha y usted dice, esta es, y usted pone ahí todas sus expectativas y resulta ser que no es eso. Muchas veces también estamos esperando en un trabajo, tenemos
expectativas en un trabajo y decimos, nos contrataron y nos van a pagar tanta cantidad de dinero, y entonces uno dice, aquí yo estoy súper bien, y va y se endeuda para una deuda de 30 años y el trabajo lo pierde en menos de 6 meses. Expectativas que muchas veces, por no saber manejarlas correctamente, caemos en francas desilusiones en la vida. Entonces, por eso Salmo 146:3 dice, no pongan su esperanza ahí. Pero mire también lo que dice Jeremías, capítulo número 17, verso 5. Dice así: esto dice el Señor: malditos son los que ponen sus confianzas en simples seres humanos. Me encanta esta versión. Diga conmigo, simples seres humanos. Voltea a la par a su vecino y diga, usted es un simple ser humano. Y ahora póngase la mano en el pecho y diga, y yo también. Nadie aquí tiene los poderes de los Avengers ni nada de eso. Simples seres humanos. Dice que se apoyen en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Hay 2 realidades que van a estar en este planeta hasta el día en que el Señor cierre la historia de la humanidad y nos mande a cielo nuevo y a tierra nueva. Pero mientras la historia de la humanidad se desarrolle en el planeta Tierra, usted tiene que contar con 2 cosas que van a suceder siempre mientras el mundo esté en pie y la humanidad sigue en pie. Son 2 cosas que jamás, inclusive en un estudio concienzudo acerca del milenio de Cristo, usted va a encontrar que estas 2 realidades también van a hacerse presentes en el milenio, cuando Cristo venga a gobernar la tierra y su reinado sea un reinado de paz por 1000 años. Pero aún allí, aún en la época más gloriosa de la humanidad sobre la tierra, que es cuando Cristo venga a reinar aquí por 1000 años, estas 2 realidades siempre van a estar presentes. La primera de ellas, con la que nosotros debemos de siempre contar a la hora de hacernos expectativas. Número 1, que la naturaleza humana es mentirosa. La naturaleza humana es mentirosa. Miren lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 4. Y le voy a decir cómo Dios me habló en este pasaje en una ocasión. Dice así: de ninguna manera, dice Pablo, antes bien, que dice, sea Dios, como dice, veraz, y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Todo hombre. No dice algunos, sino que todos. Yo he visto casos de gente que se ofende porque le mintieron y ellos son mentirosos también. Todos somos mentirosos, dice las Escrituras. Te voy a decir cómo Dios me habló en una ocasión en este pasaje bíblico. Mire, yo estoy dentro de la iglesia cristiana evangélica desde los 6 años. He tenido muchos pastores, muchos líderes. Ahora soy pastora, pero la gran mayoría de mi vida he tenido pastores. Y yo me había hecho esta idea en la cabeza, que un pastor tenía que tener 100 en conducta todo el tiempo. No se podía enojar, no podía decir una locurita, tenía que tener la conducta perfecta siempre, buena actitud, en todo. Pero entre los muchos pastores que tuvo, hubieron algunos que me decepcionaron, unos más que otros, pero hubo uno en particular, que sus acciones sí me dolieron profundamente el corazón, me hirieron a tal grado que yo empecé hasta a dudar de la bondad de Dios, porque yo decía, ¿cómo un Dios que es bueno y un Dios que es perfecto va a tener a un tipo como ese liderando a su pueblo? Y como el hombre seguía allí,
Yo me hice una gran interrogativa dentro de mi cabeza y yo dije, esto no puede ser, aquí hay algo malo. Porque si Dios, mire todo mi razonamiento, yo decía para mí, porque si Dios estuviera en esto, y Dios es lo que la Biblia dice que es un Dios bueno, que es un Dios justo, que es un Dios verdadero, no permitiría que este hombre que ha tenido conductas dañinas esté en ese lugar. Y entonces mira lo que me pasó. Comencé a resentirme, pero no contra el pastor. Me comencé a resentir contra Dios. ¿Cómo Dios podía tener a alguien así? Y sentía que eso me estaba carcomiendo bastante el corazón. Un día le dije al Señor, Señor, háblame sobre esto, porque yo le voy a decir una cosa. Llegué a un punto donde yo pensaba, ¿sabe qué? Todo esto es una farsa. La iglesia es una farsa, los ministros evangélicos, pastores, sacerdotes y todos son una farsa. Todos, y es más, todos también somos una farsa. Yo soy una farsa, todos somos farsantes. Y entonces, si todos somos farsantes, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué? Mira, todo eso estaba en mi cabeza. Y había una raíz de amargura en mi corazón. Entonces el Señor un día trató con mi vida. Y yo le dije, Señor, háblame, porque estoy a punto de renunciar al Evangelio. Y el Señor me llevó a ese pasaje. Me llevó al pasaje donde decía, de ninguna manera, señorita, bueno, ya era señora en ese entonces, ya estaba casada, tenía mis hijos. De ninguna manera, señora, usted no me va a confundir a mí con ningún hombre. Porque antes que todo sea Dios veraz, y diga conmigo, todo hombre mentiroso. Y recuerdo que hablé con mi esposa en aquel tiempo y le digo, ¿vos nunca te has sentido decepcionado de Dios por la conducta de uno de sus ministros? Y me dice él, no, nunca. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo? Me dice, ¿sabes por qué? Porque para mí nadie representa 100% a Dios. Nadie. ¿Sabe el único que representa 100% a Dios? Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ese sí representó 100% a Dios. De ahí, hermano, no hay nadie. Nadie. Entonces usted ve una persona, y si usted es de esas personas que esperan mucho de otras y por eso vive de decepción en decepción, la manera en que usted va a sanar eso en su vida es teniendo expectativas correctas. Y las expectativas correctas, como uno debe de ver a la gente, es siempre entender que la naturaleza humana está fallada y que somos mentirosos y que somos imperfectos. Llegará el día en que Dios nos va a transformar completamente, y entonces la Biblia dice que seremos a su imagen. Entonces, la segunda razón la segunda cosa con la que usted debe de contar antes de hacer grandes expectativas sobre cualquier cosa es la siguiente: el futuro siempre será incierto. La gente, todos, muchas veces apostamos demasiado a que las cosas van a ser perfectas. ¿Y cómo le puedo explicar? Y vemos hacia el futuro y decimos, sí, aquí yo me dejo ir con todo. Empeñan casa, sacan carros, se hacen de deudas que no pueden pagar porque creen, sus expectativas son que nada malo va a pasar. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo número 4, verso del 13 al 15. Lo vamos a leer. Dice así: presten atención. Mire que hasta el mismo escritor lo dice. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. Entonces en el verso 14 dice, ¿cómo saben
¿qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y después dice, luego se fuma. Nadie tiene aquí garantizado exactamente lo que mañana le pueda suceder. ¿Quién iba a decir? Hace 3 semanas todo iba normal y de repente, ¡puf!, todos los nicaragüenses tuvimos que pasar por una situación difícil. ¿Quién se lo esperaba? ¿De dónde vino eso? ¿Se lo esperaba usted? Nadie esperaba eso. A veces uno hace planes con que la vida va a ser perfecta siempre. Yo estaba haciendo planes en mi vida el día en que entró la pastora Alexandra a mi oficina y me dijo, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema. Tu niño, sospechamos que tiene autismo. Yo no me esperaba eso. Nadie tiene el futuro asegurado. Por eso es que la actitud con la que nosotros debemos de hacer todas las cosas o las expectativas que debemos de poner en las cosas futuras debe de ser como lo dice en el verso 15. Mire lo que dice en el verso 15. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, dice, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia que dice es maligna. ¿Cómo el Señor nos proyecta hacia el futuro? ¿O cómo quiere Dios que nosotros nos proyectemos hacia el futuro? Con moderación, dejándole al Señor nuestras expectativas. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos lo otro. Entonces, como le dije al principio, este no es un mensaje para que usted no espere nada, ni en el futuro ni de nadie. No, porque si nos ponemos así, hay un montón de cosas que no vamos a vivir en la vida, sino para que aprendamos a tener expectativas realistas. Esa es la meta. Y ahora, ¿cómo yo paso de ser una persona que espera desorbitantemente, de una manera poco sabia de las cosas o de las personas? ¿Cómo logro llegar a ser una persona de expectativa realista? ¿Cómo logramos dirigir el barco de nuestra vida? Le voy a dar 3 cosas muy importantes en las Escrituras. ¿Cómo hago para que mis expectativas no me lleven a grandes desilusiones? Y algunos, porque pusieron demasiada expectativa en una cosa, en una persona, y fueron terriblemente desilusionados, ahora ya no quieren darse oportunidades, y no se trata de eso. Pero el primer consejo que le puedo dar de la palabra de Dios es el siguiente: dése tiempo siempre para conocer la realidad de las cosas, antes de comprometerse, antes de decir sí, antes de juzgar a una persona, si es así o es allá, antes de cualquier cosa, de hacer un juicio en su cabeza. Siempre dése tiempo para conocer la realidad. En ocasiones, en una sencilla conversación con mi esposo, él me puede decir algo y mi mente lo puede agarrar por otro lado. Entonces, para yo tener mis expectativas sanas de él, antes de llegar a conclusiones, siempre quiero darme cuenta cuáles fueron las intenciones de su corazón al decirme X o Y cosa. Y le pregunto, mira, esto lo dijiste por esto, porque la mente usted sabe cómo vuela, ¿verdad? Somos rápidos para hacer conclusiones. Entonces siempre le pregunto, Otto, dijiste esto por esto y esto, y él ya me aclara. Entonces mis expectativas de él y de lo que debe de ser mi comunicación con él, mi matrimonio, mi relación con todo, vuelve a su paz. De ese tiempo siempre para conocer la realidad, antes de llegar a conclusiones, antes de poner todo. Por ejemplo, mire lo que dicen las Escrituras, ahí mismo en Lucas capítulo 14, verso 28. Jesús, hablando de esto, dice:
Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? En otras palabras, el Señor te está diciendo, no hagan las cosas por impulso. Primero siéntense, calculen, estudien su situación antes de venir y tomar decisiones. Calculen las cosas, vean, estudien, dense un tiempo para pensar bien las cosas. Cuando uno tiene demasiadas expectativas, digamos que uno está enamorado, entonces las expectativas que está de que esa persona va a ser lo máximo en nuestra vida, que esa es la persona de Dios. Yo siempre le digo a los jóvenes, escuchen a otras personas qué piensan de su novio. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, las otras personas no están enamoradas de él, solo usted. Entonces usted tiene unas expectativas grandísimas, pero las otras personas que no están enamoradas de él le pueden decir a más conciencia, mira, tener cuidado porque aquí vas a tener problemas en la vida, en el futuro. ¿Ya? Usted se da un tiempo para no caer en falsas expectativas. El segundo consejo que le quiero dejar de la palabra de Dios es lo siguiente: nunca espere perfección. Nunca espere perfección. Si usted va por la vida esperando perfección de la gente, usted se va a quedar solo. Hace un tiempo, nosotros teníamos una amistad que casi siempre, cuando podía, era grosera con mi esposo. Llegó un momento en que yo quería que él terminara, que termináramos esa amistad. Porque parecía que a él no le dolía, pero a mí sí me dolía cuando eran groseros con él. Entonces yo llegué a un momento en que le pedí a él y le dije, ¿sabe qué? Lo mejor es que nos apartemos de esta persona porque de vez en cuando te tira tus chifletas, como dicen, ¿verdad? De grosería. Y esto a mí ya me está afectando. Pero él seguía. Y un día le dije, yo no entiendo, ¿sos masoquista? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Y él me dijo algo bien interesante. Me dice, Carolina, lo que pasa es que de la gente yo no solamente tomo lo bueno, también tengo que recibir lo malo. Es cierto que esta persona de vez en cuando me dice mis groserías, pero también tenés que ver que esta persona ha hecho esto, esto, y 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 esto, por nosotros. Y ¿sabe qué? Tenía razón, yo le debo muchísimo a esa persona. Ha sido una persona que cuando hemos pasado momentos horribles de nuestra vida, digamos, con nuestro hijo, haya estado, miren, me tienen a la orden. Entonces, si yo espero que todas mis amistades sean perfectas, que nunca fallen, si yo espero que mi mamá o mi papá sean perfectos, bueno, mi mamá ya está en el cielo, ahora sí ella está en la perfección, pero mi papá, si yo espero que mi papá nunca me diga nada que me falle, nunca me diga nada que me contradiga, o mis hermanos, tengo 2 hermanos, o sea, yo viviría en pleito con todo el mundo. Entonces, llega un momento en que uno debe decir, un momentito, es cierto que las personas, ¿verdad?, tienen sus fallas, pero también nunca espere perfección. Eso le va a ayudar a mantener sus expectativas reales de la gente y así usted decidir si esa es una persona que usted quiere en su vida o que no quiere en su vida. Porque al final, si esto es una persona que le hace más mal que bien, mejor, ¿verdad? El prevenido, dice la Biblia, ve venir el mal y se aparta. Pero en las relaciones no siempre todo va a ser, ¿verdad?, todo mal. Y el último consejo que le quiero dar con este tema: nunca arriesgue demasiado. ¿Usted ha escuchado este dicho de que nunca hay que poner todos los huevos en una misma canasta? ¿La ha escuchado?
Porque cuando se cae la canasta, se quiebran todos los huevos. Entonces lo mejor, dicen los expertos, es poner un puchito por aquí, un puchito por allá y un puchito por allá. Porque si así se va a quebrar algo, se quiebra un poquito nada más, pero no se quiebra todo. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros, como tenemos expectativas desmedidas de las personas, ponemos toda nuestra confianza, todos, como dice, los huevos en una canasta y arriesgamos demasiado. Le voy a dar un ejemplo. Miren lo que dice Proverbios, capítulo número 22, versos 26 y 27. Dice así: no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Le voy a dar un ejemplo con esto y con esto termino. Hermano Ramón, pase. En el año 1996, yo tenía una amiga y usted no tiene idea cuánto disfrutaba su amistad. Pero es que yo dije para mí misma, esta va a ser mi amiga para toda la vida. No hay manera que aquí vamos a morir juntas las dos. Una de esas amistades, ¿verdad? No había manera. Entonces un día, ella se enjarana con una tarjeta. Su tarjeta era de $600 y no la puede pagar. Entonces, como yo era su fiadora allí, el banco me comienza a llamar a mí. Pero entonces viene el novio que tenía, que le juraba a ella que se iban a casar. Me dice, Carol, me dice, quiero hacer un préstamo para pagar las deudas de ellas y mis deudas. No te vamos a quedar mal. Entonces, servime como fiadora. Entonces le serví como fiadora 1996. ¿Ok? Para el año 97 ya me estaban empezando a llamar las tarjetas de crédito y entonces un día yo la llamo a ella y yo le digo, mira, yo necesito que pagues. Y me da una mala respuesta. Allá un día a ella se le muere un hermano y yo la llamo para darle el pésame. Y me dice ella, a mí no me volvás a llamar, yo no quiero volver a escuchar tu voz, para papá, y ¡bum! Me cuelga. ¿Cuándo imaginé yo que esa amiga me iba a salir con eso? Bueno, en el año 2000 me vuelve a contactar el banco y me dice, mire, esa deuda nunca se pagó y los intereses ahora hacen de que ya no, la deuda no sea de $6,000, sino ahora tiene $10,000. Él se declaró en bancarrota, el otro fiador se declaró en bancarrota, así que usted es aquí la que va a responder. Logré con el banco de que me cobraran la deuda de $50 en $50 e hice un cálculo. Voy a terminar de pagar esta deuda, creo que si no me equivoco, era en el 2010 que la terminaba de pagar, así de $50 en $50. Cuando nace mi hija en el 2003, yo dije, cuando mi hija se esté graduando de primaria, yo he terminado de pagar esta deuda. Dicho y hecho. El día que mi hija se gradúa de primaria, cuando yo fui a pagar la deuda, yo quería que la muchacha que me estaba dando la carta donde ya me dejaban ir, ¿verdad?, del banco y decían que yo había pagado, yo quería tomarme una foto con la muchacha. Sentía que estaba recibiendo un diploma, que me estaba graduando de algo en la vida. Hasta le iba a decir a Tony, tu mami una foto. No sabe la emoción que sentía de haber salido de ese problema. Pero mire qué interesante. A veces uno cuenta con que la gente nunca le va a fallar, o que el amigo nunca lo va a traicionar, o que sí le van a pagar. Entonces uno viene y apuesta todo allí. Entrega demasiado. Entrega todo y usted no sabe cómo después eso viene para atrás. Por eso, a la hora de la interacción humana, usted debe de tener expectativas reales, expectativas realistas. ¿Y sabe qué? Esto no quiere decir que usted ahora va a ser un odiador. Ay, no, es que la gente es mala, yo mejor me cuido. Hasta lo va a ayudar a amar más a la persona. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que alguien habla de mí,
Yo no caigo en baches de depresión. ¡Ay! ¿Cómo están hablando mal de mí? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque es algo que yo espero. ¿Por qué espero eso? Porque yo sé que a todos nos gusta hablar de todos. Entonces es algo con lo que yo cuento, que van a hablar mal de mí. Entonces si alguien habla algo de mí, no me derrumbo. Ya sé que es parte de la vida, que es parte de la experiencia humana. Entonces yo lo puedo ver a usted, a la persona que habló mal de mí, y de todos modos saludarlo con cariño, porque no le tengo rencor. ¿Sabe por qué? Porque en mi mente yo digo, todos estamos fallados. Todos estamos fallados. Ya lo espero. Tengo expectativas realistas. Y por tener expectativas realistas, eso me permite andar más tranquila cuando miro que una persona me falla. Mantenga sus expectativas bajo control. Estudie las cosas, muchacha, antes de dejarse ir. Por eso es que yo les digo a la muchacha, nunca se casen antes de cumplir por lo menos, mínimo, 1 año de noviazgo. ¿Sabe por qué? Porque una persona puede fingir por algunos meses, pero por 1 año es más difícil que le finjan. En 1 año usted ya se da cuenta lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de la persona con la que usted está. Así el día en que usted va a su matrimonio, ya no es una debacle en su vida. ¡Ay, yo no me esperaba esto! Nunca se me va a olvidar una amiga. Se casa 6 meses después que conoció al muchacho con el hombre. Ella tenía más de 30 años y él también. Y yo le dije, te estás apresurando. Y ella me dice, no, Carol, los dos somos un par de adultos. Nosotros ya sabemos lo que queremos y ya sabemos que vamos para esto y no queremos estar pecando, así que nos casemos. Niña, demasiado poco tiempo. No, Carol, lo que pues hasta, yo creo, no sé si vos los casaste o solo les oraste por ellos, solo oraste por ellos. Entonces, así que no es culpa de mi esposo, solo oró por ellos, los casó otra persona. Y entonces, un día, literalmente, y ella me ha permitido que yo cuente esto en los altares porque me dice, contá mi historia para ver si salves a alguien ahí, me dice. Siempre me lo ha dicho. Y un día, usted no me va a creer, 6 días después, yo estoy sentada en mi oficina, allá en Osana Central, cuando yo escucho que alguien abre la puerta así, ¡pam! Y era ella, y la quedo oyendo. Le digo, ¿qué te pasó? Me casé con el diablo, Carol, me casé con el diablo, me dice. Carol, este hombre es el diablo. No se dio tiempo para conocer el asunto. Expectativas aquí, realidad aquí. Maneje bien sus expectativas. ¿Cuántos reciben este consejo? De parte de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.